Pero ya adentrándonos un poco como a lo que nos convoca, eh, Marcela, hace un tiempo atrás se hablaba de esto de la nueva normalidad, pero se tuvo que echarte atrás en diversas medidas. Ahora el ministerio habla de una leve mejoría, pero el 4 de julio CIPER publicaba que podrían haber razones para dudar de la leve mejoría, tales como la baja en el número de PCR, la tasa de positividad, la heterogeneidad de la pandemia en algunos sectores. Entonces, ¿puedes partir contándonos brevemente qué son estos conceptos, qué es un PCR, qué es la tasa de positividad? No es el caso. Y PCR es una sigla en inglés que significa al revés reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué es esto? Bueno, primero decir que esto es un análisis que tiene décadas. Esto no se inventó ni en Chile por ahí, como se dijo por un error comunicacional que se dijo muy al comienzo de la pandemia. Esto no se inventó en Chile y no se inventó para la pandemia, tiene décadas. Esta es una reacción que se hace en cualquier laboratorio de biología molecular del mundo, ¿ya? Y el tema del desafío de hacerlo para la pandemia, ya voy a explicar por qué. El cuello de botella en realidad no es esta reacción, esto es algo súper sencillo. Si el tema es toda la etapa que implica manejar muestras potencialmente contaminadas con SARS-CoV-2, que es el virus, ¿cierto?, que provoca el coronavirus, o el coronavirus 19, ¿cierto?, el COVID. Ese es como el cuello de botella, ¿eh? Porque obviamente es súper complicado para evitar contaminaciones y todo, pero aclarar que esto es una técnica que tiene décadas en el mundo, o sea, esto no se inventó ni para la pandemia, ni es algo nuevo, o sea, esto de verdad es de rutina. Entonces, ¿qué es esto de reacción en cadena de la polimerasa? Entonces, creo que yo corro un poco más acá la pizarra. Sí. Recordemos quizás como del colegio, que para que una célula se divida en dos células iguales, a la célula le ocurren muchos procesos. ¿Eh? Esto es un proceso que ocurre, ¿cierto?, a cada rato. Es absolutamente normal, ¿cierto?, que se duplica la célula. Y para que ocurra este proceso, de las cosas que le pasan a la célula, hay un punto que es fundamental, que es que su material genético se tiene que duplicar. ¿Ya? Ya. Esto se duplica, ¿por qué? Porque así cuando la célula se divide en dos células iguales, cada célula va a tener la misma cantidad de material genético. ¿Ya? Aquí es donde la polimerasa es fundamental. La polimerasa es una enzima, pero digamos así, es un motor fundamental en la duplicación del ADN. ¿Ya? Esa es la función de la polimerasa. Por eso Súper. de ahí viene esto. Ahora, ¿y esto en la práctica qué significa? Esto es lo que ocurre a cada rato en nuestro cuerpo, en todos los seres vivos, ¿cierto? Como se duplican las células. Pero ahora, en esta reacción, en el laboratorio, en el análisis, a mí no me interesa duplicar todo el material genético del virus, ¿ya? Supongamos que este es el material genético del virus, ¿se ve bien ahí? Ya. Si a mí me llega una muestra de un paciente, a mí no me interesa duplicar todo el material genético del virus. A mí lo que me interesa es poder identificar un pedacito de su material genético o gen, ¿cierto?, que yo sepa que es exclusivo, en este caso lo voy a escribir aquí, del virus que produce el coronavirus, ¿cierto? Se pagó esta aclaración también, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es el virus que produce el síndrome respiratorio agudo, ¿cierto? Que produce la enfermedad que se llama, ¿cierto?, COVID-19. No tiene que confundir las dos cosas. Sí, como que uno le llama COVID o coronavirus a todo, a la A enfermedad, todo, a todo, como... claro. Porque COVID-19 significa en inglés también enfermedad por coronavirus 19 o coronavirus 2019, pero el virus, ¿cierto?, es el SARS-CoV-2. Pero para efectos de hoy nos vamos a referir al virus, ¿cierto?, o al coronavirus para no enredarnos tanto en la jerga técnica. Súper. Pues supongamos que a mí me llega una muestra de un paciente, ¿cierto?, que potencialmente podría tener el coronavirus, el virus. Entonces, a mí no me interesa duplicar, como te decía, todo el material genético del virus. Me interesa duplicar un gen, o sea, un pedacito de su ADN, y yo sepa que es exclusivo de este virus y no de otro. ¿Por qué? Porque a mí me interesa no confundir ese virus con un coronavirus de resfrío común, por ejemplo, o con un virus de influenza, con un virus de herpes o lo que sea que tenga el paciente. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos qué genes son exclusivos? Es porque ya conocemos desde el comienzo de la pandemia el código del virus, el genoma del virus lo conocemos, o sea, sabemos cómo está escrito el virus, lo decimos así. Entonces sabemos qué genes son exclusivos de este virus. Entonces, en la práctica, supongamos que yo sé, voy a inventar cualquier cosa, yo sé que el virus tiene un gen que es el gen A, ¿ya? Ya. Cualquier cosa estoy inventando. Ya, entonces yo sé, insisto, que este gen A solo lo tiene este virus, ¿ya? Entonces, este va a ser el gen que me interesa duplicar. Entonces, Súper. ¿qué es lo que es el PCR?
El PCR en sí se hace en una maquinita que se llama termociclador, que puede ser de este porte, puede ser más grande, depende de la máquina. Es como una Thermomix, ¿ya? Imaginemos una Thermomix. ¿Ya? Tal cual, es una máquina que lo único que hace es subir y bajar temperaturas, eso hace, y que trata de imitar un poco las condiciones del proceso que te explicaba recién cuando una célula se duplica. Y yo meto varios componentes en un tubo, ¿cierto? Un tubito, esto es como cocinar, es un protocolo así, muy como cocinar. Y entre las cosas que yo meto ahí, meto entonces moléculas que van a, ¿cierto? Solamente identificar a este gen A, ¿cierto? Entonces, yo empiezo el proceso y lo que hace el proceso en sí es que va a duplicar este gen, ¿ya? Lo va a duplicar, por ejemplo, unas, no sé, 40 veces. ¿Ya? Entonces, va a duplicar este gen una vez y de nuevo otro ciclo, otra vez y 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 otra vez, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Recordemos entonces que a mí me interesa amplificar un gen. El A. Claro, el A que yo sé que es exclusivo de este virus, porque así yo no lo puedo confundir con otro virus que tenga el paciente o cualquier otra cosa que tenga el paciente, y así yo puedo saber si el paciente tiene este virus o no. Eso es lo que hace el PCR. Y por eso Súper. el PCR es un test confirmatorio, y es el test confirmatorio que hay hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Que yo se empezó a duplicar esto una y otra vez y otra vez y otra vez, y yo en este tubito, que me paré con varios componentes, hay unos componentes que se van a unir a este gen y que van a emitir luz, o digamos que son fluoróforos técnicamente, pero van a emitir luz, ¿ya? Súper. Entonces, ¿qué pasa? Como emiten luz, al duplicarse, ¿cierto? Si está el gen ahí, se va a duplicar, va a emitir luz. Yo tengo una maquinita con un computador, ¿cierto? Y esa máquina, el termociclador, va a detectar esa luz. Entonces yo el computador al lado, ¿qué voy a ver? Voy a ver esto. Una curva así. ¿Ya? Porque a medida que se vaya duplicando el gen, ¿cierto? Se va a ir emitiendo más luz, más luz, más luz, hasta que llegue un plató ya, ¿cierto? Y voy a ver así. Entonces, si el paciente, la muestra que me llegó el paciente tenía el virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus, ¿cierto? Yo voy a entonces bastar ese gen en la muestra, lo voy a poder duplicar, la maquinita, ¿cierto? Va a detectar la emisión de esa luz y yo voy a ver esta curva. Si el paciente no tiene el virus, yo voy a ver una cosa así. Súper. Eso es el PCR y por eso es un test confirmatorio y es el test confirmatorio. Y bueno, aclarar por supuesto que el PCR, y así como ningún test en el mundo, es 100% eficiente. Creo que el PCR tiene como un 95-96% de eficiencia. Por supuesto pueden haber errores, pero es lo mejor que tenemos en este minuto. Ya. Y así que es eso, es detectar específicamente si está el material genético del virus o no. Eso es el PCR.